Resolvemos entonces de nuestro libro Álgebra 1, vamos a resolver un primer parcial que se encuentra en la página 39 y es la versión 11. Entonces empezamos. Tenemos aquí la primera pregunta que nos indica simplificar. Entonces vamos a aplicar las propiedades de las leyes lógicas. Voy a trabajar dos partes, una parte aquí y otra parte aquí. Entonces voy a aplicar la ley del condicional. Para este de aquí, que es el primero, negaría el paréntesis. Entonces anoto, negación del paréntesis, P entonces Q. Y aquí al interior también ya podríamos aplicar, para hacerlo más rápido, otra negación individual en esta parte. En este entonces, del de afuera hacia el término, aparece el O. No P y no Q. Por si acaso este corchete mantenemos. Podríamos usar también otra ley, debido a que aquí hay O, aquí hay I, entonces podemos usar P, O, la letra que no se usa, Q. Entonces se ha usado dos veces la ley del condicional. Y en esta parte se ha usado la famosa ley doble asterisco. ¿Ya? Entonces, repasando. Entonces niega este primer paréntesis, negación del paréntesis, o copias el segundo, como está. Para aplicar a también la ley del condicional, niega el primero o el segundo. De una vez hemos usado las dos formas. También para este corchete separado hemos usado la ley doble asterisco, o I, entonces P, O, Q, la otra letra. Bien, sobre esta base entonces aplicamos aquí en esta primera parte la ley de Morgan. Negación de la negación va a quedar P y no Q. Cambio el conectivo. O esta parte copiamos, no P y no Q. Mantiene nomás el corchete y P, O, Q. Entonces, ¿qué hemos usado? Para esta parte hemos usado la ley de Morgan. Aparte se ha usado la ley de involución. Involución al indicar negación, negación, le anotamos P. Bueno, luego de hacer eso vemos algo interesante. Aquí tenemos no Q, aquí tenemos no Q, ¿no? Pero tenemos el mismo conectivo, así que un poquito nos conflictúa, ¿no? El conectivo ya está bien aquí, el conectivo O. Entonces, más bien podemos usar de derecha a izquierda la ley distributiva. Me voy a anotar aquí. Distributiva. Entonces, I también está aquí, I, y aquí está O. Es análogo a lo que sería un factor común en álgebra. No Q anotamos, es el común. El conectivo que más se repite es la letra I. Los que no se repiten, P, O, no Q, van al paréntesis. Y todo esto se iría en corchete. Aquí continúa P, O, Q. P, O, Q. Bien, luego habría que analizar qué se podría hacer entre las operaciones posibles. Aquí, por ejemplo, al tener el no factorizado, digamos, el valor de I, aquí teníamos P, aquí tenía que ser P, ¿no? Entonces un pequeño error al copiar. Ahora lo que vamos a hacer es, en esta parte, vamos a usar la ley de complemento. Ley de complemento. La ley de complemento indica, esto copias, P o no P nos sale verdadero. Entonces puede ser ahí directamente paréntesis. Al tener verdadero, entonces vamos a ver que aquí podemos aplicar otra ley que vendría a ser la ley de identidad. Identidad. Entonces aquí la proposición y verdadero solamente la proposición. Luego aquí tenemos I, aquí tenemos O y tenemos el opuesto. Entonces no Q y P. Esto sería por la ley de doble asterisco. Y como son letras que ya no se pueden hacer mucho, entonces esa ya sería prácticamente la respuesta. Podemos cambiar de lugar con la ley conmutativa. Continuamos entonces con la misma página 39, el ejemplo 11 del primer parcial del libro Álgebra 1. Empezamos. Bien, tenemos aquí 6 premisas y una conclusión. Es más, es como si ya tuviéramos las respuestas. Entonces vamos aplicando ahora las reglas de inferencia. Entonces lo que voy a hacer es en el 4, vamos a crear las 6 que continúa. Voy a aplicar la ley del condicional. Negación del primero, entonces negación, bueno, se copia el segundo. Entonces ahí me anoto, estoy aplicando el condicional y además lo estoy haciendo en la 4. Entonces la 4 ya he usado.
Luego de esto tendría que pensar, digamos, crear en la 7. Entonces la 7, por decir, podría pensar entre esta y, digamos, esta. Entonces me va a quedar P, entonces no B. Y ahí aplicamos la ley del silogismo hipotético. Entre la 1 y la 6, entonces se elimina la 1 y la 6. Podemos pasar entonces a la 8. Podríamos ver que sea la contrarrecíproca, ley de la contrarrecíproca aplicada a la 7. Entonces la negación de este va primero y después la negación de este otro. Como hemos usado la 7, entonces esta, digamos, hemos usado. Este B te va a permitir lo mismo que hace un momento con la ley del silogismo hipotético. Ley del silogismo hipotético y entre la 2 y la 8. 2 y 8. Entonces marcamos la 2, marcamos la 8, nos va a quedar no Q, entonces no P. Bien. Bien, en el 10 entonces podemos pensar, digamos, entre la 9 y la 3. Entonces aquí voy a anotar ley del silogismo hipotético, la 9 y la 3. Entonces esta 9 es como si mentalmente subiría encima de la 3 y esta parte con esta van a ser iguales. Entonces al subir por encima va a quedar no Q, que sería y de la 3 va a quedar R. Entonces y el 9 y el 3 se usa. En esta misma podemos usar también, vamos a cambiar quizás traer a este lado, entonces podríamos pensar algo como no R, entonces Q, que también se llamaría la contrarrecíproca de la 10. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos quedaría todavía pendiente la 5, ¿no? Si esta 11 la pones por encima, tienes el valor de Q y el valor de Q. Entonces vamos a crear la 12, que va a ser la ley del la ley del silogismo hipotético sería, porque tenemos las dos. Ley del silogismo hipotético y estamos indicando que el 11 va para arriba. 11 y 5. Entonces, si la 11 va arriba, entonces tendría que ser no R, entonces el valor de R. En la 13 vamos a aplicar aquí la ley del condicional, la negación del primero, R o R. Entonces aquí no te olvides, es la ley del condicional. Y aparte ha aparecido nomás involución, eso en el 12. En el 12. Bien, como ya has usado todos, aquí puedes simplificar por idempotencia, solo escoges uno. Idempotencia. Y luego en la 15 podemos a aumentarle con el conectivo O, podemos aumentarle en este caso la S. Y de esa manera se quedaría como razonamiento deductivo válido, y en la propiedad 15 estaríamos usando la ley de adición, ley de adición. Continuamos entonces con el examen de primer parcial 11, la pregunta 3, ya está en la página 39, entonces nos habla de demostrar, y es un ejercicio de conjuntos. Entonces aquí ya tenemos las respuestas, ¿no? Por eso nos dice demostrar. Hacemos entonces algunas leyes, aplicamos, digamos, como diferencia de conjuntos. Entonces sería A complemento, en lugar del menos, intersección, B complemento, complemento tendría que ser aquí, ¿no? Entonces, como hay paréntesis, usamos corchete, unión. En esta parte, quizá paso por paso, primero aquí al interior. Entonces sería B intersección A complemento. Entonces no te olvides, eso es la definición de diferencia de conjuntos. Se aplica dos veces, uno en esta parte y otro en esta parte. Aquí complemento y complemento, entonces A complemento intersección B, a esta parte ya se denomina involución. Aquí unión, B, intersección y todo esto complemento. Entonces aquí también se ha usado diferencia de conjuntos. Diferencia de conjuntos. Algunas operaciones, seguimos copiando. A complemento, intersección B, es la unión de B, intersección, y aquí aplicamos la ley de Morgan. B complemento, unión, complemento y complemento, y hemos visto que sale solo la proposición, ¿no? Entonces se ha usado por un lado la ley de Morgan y por otro lado la ley de involución. Bien, aquí en las operaciones vemos que aquí es intersección y aquí es unión. Entonces esto por el momento seguimos
copiando. Cuando tenemos eso y este es el opuesto, entonces podemos usar B, intersección, la otra letra, o sea, la otra letra. Y esa es la ley doble asterisco. Ahora tenemos que comparar entre estos dos. Lo que podríamos pensar es que, como hay distintos conectivos, esto lo podemos asociar como si fuera otro. Imagínense un conjunto M, por decir. Entonces, de esa manera vamos a aplicar la ley distributiva. Podemos empezar A complemento intersección B, unión B. ¿No? Sería como este. Luego tendría que venir intersección, todo esto, A complemento intersección B. Aquí tendría que ser unión A y cierra el corchete. Entonces afuera los uniones que serían estos, ¿no? Entonces esta es la ley distributiva. Bien, ¿qué hacemos al interior? Aquí hay intersección, aquí hay unión y hay la misma letra. Entonces esta es la ley de absorción, solo queda B. Para esta parte, aquí tenemos A y aquí tenemos el complemento, distintos conectivos. Entonces me queda A unión B. Entonces aquí se usa la ley de absorción y aquí se usa la ley doble asterisco. Entonces tenemos conectivos diferentes, ¿no? Entonces B, la misma letra, entonces por la ley de absorción nos queda simplemente la letra B. Y si te fijas, esta era la respuesta que queríamos. Continuamos entonces con el examen 11 de primer parcial del libro Álgebra 1. Continuamos con la pregunta 4. Entonces indica: dada la función f, x y y pertenecen reales por reales, tal que f de x es igual a x cuadrado menos bx menos c. Comprueba analítica y gráficamente que es una función biyectiva. Si es necesario, restrinja y halle su inversa. Realice un gráfico adecuado. Bueno, entonces ahí nos fijamos. F de x, ax cuadrado menos bx menos c. Entonces, este en general es una función cuadrática. Entonces esta función cuadrática en este caso hace referencia a lo que es una parábola, ¿ya? Entonces una parábola no necesariamente va a cumplir ambos, dependiendo si la parábola es en el eje X. Aquí vemos que y tienes x cuadrado, si y es de primer grado, entonces la parábola va a ser hacia arriba si es que a es positivo. Entonces eso hay que considerar, ¿no? Si a es positivo, entonces la parábola seguramente va a ser así. Al ser una parábola de esta manera, el que no va a cumplir va a ser este, porque para la parte negativa no va a haber valores. Entonces, en realidad, la biyectiva va a estar afectada con esto que les indico en la sobreyectividad. De esa manera hay que entender. Bien, conceptos importantes en una parábola. Generalmente se encuentra primero el vértice. Entonces, el vértice de una parábola en su forma general, así, la parábola, que podría ser igual a 0, no hay problema, es menos b sobre 2a. Eso es para x. Obviamente para y hay que hallar también el f de x. Y de ahí va a salir el par ordenado que siempre queremos, ¿no? Par ordenado, digamos así. Bien, para poder explicar eso, entonces vamos a comparar con el ejercicio. ¿Qué vas a comparar? Entonces indicas el vértice, la componente en x va a ser menos de la fórmula, b, te fijas, es el coeficiente de x, en este caso es menos b, sobre 2 veces a es el coeficiente de x cuadrado, en este caso es a. Por el signo, entonces aquí nos sale más b sobre 2a. Entonces, literal, si este valor yo reemplazo para x, tendría que poner f de b por 2a, ¿no? Entonces reemplazaría eso en lugar de x, o sea, tendría que ser a por x cuadrado, b cuadrado sobre 4a cuadrado, menos b por x, b sobre 2a, menos c, esa sería la función literal. Si hacemos operaciones, aquí un a podría simplificarse, entonces b cuadrado sobre 4a menos b cuadrado sobre 2a menos c. Quizás si fuera necesario y conveniente podemos sacar aquí el común. 4a divide entre 1, entonces te queda b cuadrado. Este divide entre este, me queda 2. Multiplica por este, menos 2b cuadrado. Y con este podría ser 4a y c. Dividiendo entre 1, 4a por c, 4ac. Entonces vemos que se podría restar, ¿no? La función de b sobre 2a, que es la componente en y del vértice,
va a ser, entonces puede haber un negativo, y aquí anoto 2b cuadrado más 4ac sobre 4a. Bueno, aquí queríamos restar más 1 menos 2, entonces sale menos 1. Este menos, no se olvide que va a cambiar, menos b cuadrado, que sería esta diferencia, y menos 4ac, que sería esta otra. Bueno, entonces, literal, si queremos hallar el punto no te olvides para x es b sobre 2a. Y para el eje y podría ser todo esto, b cuadrado más 4ac, todo sobre 4a. Entonces no te olvides, esta es la componente en x del punto y esta es la componente en y del punto. Bien, sobre esta base entonces comprueba analíticamente. Entonces lo que hay que pensar es que en y, valores más pequeños de esto, como aquí vemos, no existe, o sea, es el valor límite, ¿no?, de esta parte. En cambio, como es una parábola abierta en x, va a cumplir toda la función. Todo lo que podemos analizar es más o menos así. Todo esto que hemos resuelto sería esta parte, ¿no?, analítica. Entonces, por decir, ya más o menos tenemos una guía. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo quiero definir inyectividad, por decir, inyectividad, entonces conceptualmente tengo que partir de f de x1 es igual a f de x2, si entonces x1 tiene que ser igual a x2. Esa es nuestra fórmula. Entonces, para reemplazar x1 tendría que poner aquí. Entonces sería ax1 al cuadrado menos bx1 menos c. Ahora x2 en función de x. ax sub 2 al cuadrado menos bx sub 2 y menos c. Entonces lo único que se puede, digamos, fácil eliminar es c, ¿no? Luego habría que pensar en factorizar, quizá ax1 al cuadrado menos ax sub 2 al cuadrado. Aquí menos bx1 más bx2 es igual a 0. Aquí factorizo primero a, x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Aquí factorizas b, entonces te queda x1 menos x2. Aquí diferencia de cuadrados, x1 más x2 por x1 menos x2, y aquí x1 menos x2, y puedes sacar un factor común por agrupación, que sería este. Entonces ese factor común por agrupación te va a quedar x1 menos x2, aquí vas a multiplicar ax1 más ax2 menos b es igual a 0. De este primer factor se tiene que x1 es igual a x2. Y de todo este segundo factor, ax1 más ax2 menos b es igual a 0, generalmente se considera el vértice. O sea que aquí podría indicar algo así. x1 va a ser igual a x2 y va a ser igual a b sobre 2a. No te olvides que estás uniendo con el eje x del vértice. Eso, si reemplazas, va a verificar la ecuación. Bien, entonces ahora nos queda sobreyectividad. La segunda parte estamos verificando sobreyectividad. Entonces, en la sobreyectividad, un poco la teoría nos indica que y es igual a f de x, y nosotros tenemos que escribir como a la inversa, x igual a f de y. Entonces, vamos a hacer eso, lo que tenemos que hacer es en la original. Por lo tanto, yo digo y va a ser igual, mi dato original era ax cuadrado menos bx menos c, esa era mi fórmula original. Y aquí podemos ver que y está efectivamente en función a x. Ahora necesito hacer al revés. Entonces, ax cuadrado menos bx menos c, este valor de y lo consideramos como constante. ¿Ya? Entonces, no se olvide que esta, como es constante, si tú quizás hay que anotar, como constante anotamos, ¿no? Hay que reemplazar en la ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado nos indicaba x es igual a menos b, menos, y aquí menos cambia más b, más menos b cuadrado, es menos b, hay que elevar al cuadrado, menos 4 por a coincidentemente es a, entonces, y c, ahí sí, ya es toda esta cantidad, incluido el signo, entonces ya podemos cambiar aquí el signo y tomamos c más y. No se olvide, el signo negativo estamos cambiando aquí, sobre 2 veces a, que coincide con el valor de a. Entonces aquí dentro de la raíz tenemos que ver qué sucede. X es igual, aquí más b, más menos, aquí negativa potencia par es positivo, b cuadrado. Si aquí multiplico va a ser 4ac
más 4ay sobre 2 veces el valor de a. Entonces tenemos que ver si esta función tiene o no tiene restricción. Entonces, generalmente la restricción de esto es que esta cantidad b cuadrado, en este caso, más 4ac más 4ay, tiene que ser positivo para que haya solución. Entonces, como hay restricción, entonces indica directamente que la función f de x no es sobreyectiva. Y es lo que sucede generalmente con una parábola. Si no es sobreyectiva, entonces no es biyectiva. Bien, si queremos entrar a lo que viene a ser el método gráfico, ahí tenemos que pensar algo. Para el método gráfico, a ver, imagínense, tenemos de dato esta función, ax cuadrado menos bx menos c. Es el dato que he anotado aquí de la función, no te olvides, la misma función. Continúa todavía en análisis. Entonces, obviamente te fijas que a es distinto de 0, b es distinto de 0 y c es distinto de 0. ¿Ya? Entonces asumimos que, por decir, vamos a asumir que a sería mayor a 0. Si a es mayor a 0, nosotros tenemos que ver una función, un bosquejo vamos a poder armar, no vamos a poder dibujar a precisión porque no sé cuánto vale a, b y c. Pero sí sé que el vértice vale b2a. Entonces voy a suponer que aquí está mi parábola y es, según lo explicado, es una parábola que va hacia arriba. Entonces yo tengo que tener consideración de que esta longitud para mí es como el punto b sobre 2a, esa longitud. Y para el eje y, bueno, aquí tiene un signo negativo, ¿no? Pero ese signo negativo no depende de b y depende de a y depende de c en este caso, o sea, es bien complicado indicar si es abajo. Entonces, en general lo vamos a poner aquí arriba. 4ac sobre 4a. Entonces, no te olvides que todo esto es este espacio, ¿no? Todo este espacio vale menos b y demás. Entonces, puede ser esa la parte de la gráfica. Ahora nos decían, no es una función biyectiva, porque aquí hemos visto que no es. Si es necesario, restrinja, dice. Entonces, tendríamos que anotar algo así. f de x, y pertenece a los reales. Y aquí tendríamos que decir que tiene que ser desde este valor cerrado, o sea, desde menos b cuadrado más 4ac sobre 4a hasta más infinito. Tal que f de x va a ser ax cuadrado menos bx y menos c. Entonces no te olvides que aquí estaría la restricción que nos pide, ¿no? Y ahí es la inversa. Cuando nos pide la inversa, entonces yo tendría que anotar f inversa, también de x. La f inversa tiene relación con lo que es la sobreyectividad. Entonces en la sobreyectividad nosotros hemos trabajado con esta fórmula que era la respuesta, ¿no? Entonces para la sobreyectividad aquí teníamos una ecuación de segundo grado. Entonces habría que pensar en esa fórmula, ¿no? Con esta, de la sobreyectividad. Pregunta 5 del examen primer parcial 11 del libro Álgebra 1. Entonces indica si f es de los reales para los reales, tal que f de x 3x más 1 sobre 4 y g reales a reales, la inversa de g es la raíz cuadrada de x menos 2. Restrinja lo necesario para que sean funciones biyectivas. Bueno, entonces lo primero que hacemos es, en un modelo lineal, f de x igual a 3x más 1, este lineal, función lineal, es biyectiva, es el modelo biyectiva, lo que se quiere en realidad, ¿no? O sea, sale iyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Para este otro caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si esta es la inversa, x menos 2, entonces tenemos que calcular cuánto vale g, ¿no? Porque como es media parábola, tampoco no cumple ni los reales en el dominio ni los reales en el rango, ¿no? O sea, para el dominio tendríamos que pensar que x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0, o sea, x mayor o igual a 2. Eso sería un problema, ¿no? Si despejamos, si aquí le asignamos y, x menos 2
al elevar al cuadrado ya introducimos un error en el signo. Y cuadrado es igual a x menos 2. Por lo tanto, si yo despejo x, tendrá que ser y cuadrado más 2. Y de esa forma escribimos la inversa. O sea, g, como aquí era la inversa, entonces aquí directo sería g. Sería igual a x cuadrado más 2. ¿No? Entonces ahí tenemos las dos. O sea, por un lado tengo la inversa y por otro lado tengo la función parábola. ¿Ya? Entonces esta función obviamente podrías definir que tiene todo. Entonces vamos a graficar para salir de dudas. Entonces aquí armamos una tablita, imagínense x y la inversa de g de x. Entonces aquí hablábamos de 2, entonces 2 menos 2, 0, raíz de 0, 0. Si le daría 3 menos 2, 1, raíz de 1. Si fuera 4 menos 2, 2, no nos conviene. Entonces directamente nos vamos a saltar a 6. 6 menos 2 es 4, raíz 2. Tendría que salirnos 9, entonces le damos 11. 11 menos 2, 9, raíz 3. Entonces solo esta parte, si nosotros dibujamos, y, aquí tienes el eje, para 2, 0, aquí está el 0, 1, 2, ahí está el punto. Para 3 vale 1. Para 3 vale 1. Para 6, 4, 5, 6, para 6 vale 2. 2. Y para 11 vale 3. Entonces desde aquí empieza la parábola. ¿Ya? No tiene nada más. Esa función es la inversa, no te olvides. Estamos dibujando x menos 2 en raíz cuadrada. Entonces la g inversa de x, como allá ves, tendría que estar definida así, ¿no? La g inversa. Tendría que decir, g tendría que ser, aquí te fijas, en x tendría que ser cerrado en 2 hasta más infinito. Para, en el eje y, este máximo es 0. 0 a más infinito. Tal que la inversa, en este caso, vale raíz de x menos 2. Así estaría bien definido. ¿Ya? Entonces, todavía aquí nos fijamos, este podría escribirse como el dominio corregido y este sería el rango corregido. Entonces, así, si esta función cambiando estos reales por esto y los reales del rango por esto, entonces tenemos así la función. Entonces, si usted se fija, todo este análisis en el 1, o sea, en la primera función f, no hay que hacer nada, está todo bien. Reales para reales, no se restringe. Pero en esta sí se restringe, entonces estaríamos cumpliendo el inciso A. Restringe lo necesario para que sean funciones biyectivas. Ahora nos concentramos en el siguiente. Dice, hay que dar la inversa compuesta de g. Entonces, no tenemos, en este caso todavía, no tenemos la inversa de f, pero podemos hallar. Entonces, para eso tenemos que con este, ¿no?, trabajar. Dice entonces, y es igual a 3x más 1 sobre 4. Este 4 si despejo, 4y va a ser 3x más 1. Entonces x tendrá que ser 4y menos 1 sobre 3. Entonces esto sería la inversa. La inversa 4x menos 1 sobre 3. Entonces este sería y estaría en función a la letra x. Ya tengo aquí entonces, no te olvides, la inversa. ¿Cuánto valdría g de x? G de x. Entonces la inversa de esta otra función también habría que hallar, ¿no? Entonces, aquí lo teníamos, x cuadrado más 2, entonces eso notamos, x cuadrado más 2. Entonces, sobre eso recién hago la función compuesta, f inversa compuesta de g de x, va a ser la inversa de f e g de x. Entonces, la inversa de f y g de x tendría que ser x cuadrado más 2. Eso vamos a reemplazar en inversa en lugar de x, o sea 4 por x cuadrado más 2 menos 1 sobre 3. Si hacemos operaciones, entonces, a ver, inversa compuesta de g de x va a ser 4x cuadrado, aquí 4 por 2 es 8, menos 1 sería 7, sobre 3. Entonces, esa sería la función inversa, y inversa de f y compuesta con g.